Muy buenas tardes, bienvenidos a esta entrevista que les ofrecemos con uno de los intelectuales españoles más importantes, Gregorio Luri. Se trata de la primera conversación que mantenemos desde la revista Centinela en colaboración con New Direction, con importantes autores de nuestro país que pertenecen a esa corriente política en alza que es el conservadurismo, y siguiendo con las entrevistas que viene realizando New Direction bajo el título Rediscovering Conservatism. Gregorio Luri es filósofo, pedagogo y escritor. Es autor de varios libros, entre los que se encuentra La imaginación conservadora, Elogio de las familias exactamente imperfectas, La escuela no es un parque de atracciones o La mermelada sentimental. Conocedor preciso de los clásicos, tanto de los universalmente alabados como de los que son víctimas de una hiriente ignorancia, Luri es uno de los pensadores estrella para los conservadores españoles. Un punto de referencia en medio de un paisaje político cada vez más desdibujado y líquido, pero por suerte no falto de figuras, como las del propio Luri, que nos ofrecen orientación ante el desconcierto y confusión de un mundo cada vez más dominado por el pensamiento progresista. Don Gregorio, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, pero me vas a permitir, es para mí importantísimo que niegue una de tus afirmaciones. Yo no soy un intelectual. ¿Por qué no? No, porque yo tengo mucho respeto por esa palabra. El intelectual, entre otras cosas, Sartre tenía razón cuando decía que el intelectual es aquel que se mete donde no le llaman. Yo soy lo suficientemente tímido como para no meterme donde no me llaman. Yo soy sobre todo, yo soy un lector. Yo soy un lector. Y eso no lo considero menor que otra cosa, pero es mi terreno. Es decir, y además tampoco, fíjate, tampoco tengo claro que tenga ningún mensaje que comunicar a nadie. Yo básicamente lo que le digo a la gente es que confíe en su sentido de la prudencia y que no alquile su responsabilidad a ningún gurú ni a ningún intelectual. Por lo tanto, entiendo y te agradezco mucho lo que tus palabras tenían de voluntad de elogio, pero permíteme que lo rechace. Gregorio Luri, lector. Y como lector de clásicos, también, claro. Para usted se ha respondido hace poco una pregunta que me gustaría hacerle también ahora para los que van a poder ver o escuchar esta entrevista. ¿Qué es un clásico? Bueno, ya verás, esto fue una entrevista que me hicieron con esa pregunta. Y mientras yo intento siempre que puedo no prepararme las entrevistas, porque cuando te las preparas ya vas con la respuesta aprendida y entonces pones cara de alumno empollón que se sabe todas las respuestas. A mí no me interesa eso, me interesa ganar en credibilidad lo que puedo perder en erudición. Entonces yo improvisé ahí unas respuestas que después meditándolas las fui amplificando y acabaron en un artículo en The Objective. Básicamente lo que decía es que tú estás delante de un clásico cuando tienes miedo a decepcionarlo. Es decir, cuando vamos a una librería y dudamos si en el libro A o en el libro B, decimos, este parece más interesante, este quizás no tanto, vamos eligiendo. Pero a los clásicos no hay que elegirlos, están ahí y son ellos los que nos miden a nosotros, ¿no? Por otra parte, hay una cuestión que a mí me interesa muchísimo y te podría decir que forma parte del núcleo de mis convicciones y que consiste en la necesidad de mirar el presente desde el pasado. Creo además que esa es una de las características propias del conservador. Digamos que el progresista, como tiene una imagen de la historia como progreso, necesariamente cree que el presente, que hoy, es un poco superior a ayer y un poco superior antes de ayer, ¿no? Es decir, la historia sigue un camino ascendente
hay que hacer aquí la observación de que parece que el progresismo se ha estrellado hoy contra sus miedos, ¿no? Y tenemos un progresismo muy raro que tiene miedo al futuro y está pidiendo una vuelta atrás, etcétera. Pero eso es otra cuestión. Incluso cuando tiene miedo se considera podríamos decir, en el punto culminante de la historia, ¿no? Y desde ese punto culminante pues se considera con derecho a convocar a cualquier época pasada o a cualquier personaje pasado ante el tribunal de sus impaciencias. A ver, Isabel la Católica, ¿cómo es que no has hecho lo que yo considero que deberías haber hecho? A ver, Hernán Cortés o Pizarro, ¿cómo es que habéis hecho lo que a mí me parece mal? Porque claro, tú estás en el presente de la historia. Mientras que cuando miras el presente desde el pasado, pues entonces, entre otras cosas, descubres que los clásicos que merecen ese nombre, tienen algo que decirte sustancial sobre ti mismo. Pero eso significa entonces que la historia no es necesariamente un progreso, es decir, que hay continuidades, que hay permanencias, y que pues Platón puede ser perfectamente nuestro contemporáneo, más aún, puede ser más contemporáneo mío que algunos pensadores del presente a los que me resulta difícil, muy difícil entender y que cuando los entiendo digo, ¿y para eso has dedicado tanto esfuerzo? De acuerdo, entonces, ¿los clásicos son necesarios para ser inteligentes? No, no. Se puede ser inteligente siendo un gran matemático y no haber leído a Petrarca ni Aristóteles, ¿eh? Se puede ser muy inteligente siendo un campesino que está cultivando sus campos. Eso es otra historia, otra cosa. Los clásicos son necesarios porque, por una parte, han marcado los límites del terreno del juego en el que Europa se ha ido explicando a sí misma. Y entonces, si queremos saber dónde estamos, tenemos que ver cuáles son esos límites. Segundo, porque han dado origen al vocabulario con el que nos pensamos a nosotros mismos también. Los grandes conceptos de la cultura occidental están tomados de una experiencia filosófica. Mira, es apasionante. A mí me parece. Ahora me puedes decir, vaya exagerado considerar esto apasionante. Bueno, pues podemos decir que es un vicio mío, pero me parece apasionante ver cómo Platón va eligiendo, va tomando conceptos de la calle para construir su vocabulario filosófico. Y en este sentido tienen una frescura que nosotros ya hemos perdido, porque cualquier concepto filosófico que utilicemos tiene detrás 25 siglos de historia. Y entonces decimos, sí, pero esto para Hegel, para Kant, para Santo Tomás, para San Agustín, y vamos ahí en una arqueología en la que al final nos perdemos. Mientras que Platón utiliza, y cuando no lo tienes, lo construye. De hecho, creo que el poema inaugural de la filosofía, el poema de Parménides, en realidad, esta es una hipótesis mía muy, muy personal, en realidad, en vez de estar hablándonos de las cosas, del ser, nos está contando un esfuerzo del filósofo poeta que es Parménides para hacerle decir al griego lo que aún no sabía decir. Por ejemplo, toón, es decir, el ser o de otros términos, ¿no? Y cuando estás viendo ese esfuerzo por construir un vocabulario conceptual, digamos que cuando vuelves al presente, vuelves con una frescura, ¿no? Una frescura que no te lo proporcionan por razones obvias, pues los pensadores actuales. Sí que parece apasionante, sí que parece. A mí Volviendo... a mí eso me parece, y además te podría poner tantos ejemplos, perdona que te haya cortado, ¿no? Cuando Platón define la democracia como teatrocracia, pues creo que ahí nos está ofreciendo un concepto para pensarlo porque tiene plena vigencia y podría decirte muchísimos más, ¿no? Volviendo a la inteligencia, ¿por qué es un deber moral ser inteligente? Que creo que es una idea que usted defiende. Por la misma razón que creo que es un deber moral no cortarse un brazo. Es decir, creo que amputarse físicamente pues es limitar tus posibilidades físicas voluntariamente, ¿no? Es decir, si te amputas un brazo, a mí me parece que estás cometiendo una inmoralidad, porque no estás permitiendo a tu persona
alcanzar el desarrollo natural de ella misma. Y como decía Aristóteles, la naturaleza de una cosa está precisamente en lo máximo que esa cosa puede dar de sí. La naturaleza de la rosa está en la rosa florecida en abril, no en la rosa mustia de septiembre. Me puede decir, pero ahí hay una apuesta por el optimismo, y te diré, sí, claro. Ya que podemos hacer apuestas por el optimismo, hagámoslas, ¿no? Pues bien, cuando yo digo que tenemos el deber moral de ser inteligentes, lo que estoy queriendo decir es que tenemos el deber de desarrollar nuestras capacidades intelectuales, allá hasta donde podamos cada uno, pero pensando, teniendo claro que una palabra nueva que aprendemos ya es hacer avanzar un poco esas capacidades intelectuales. Mantener un diálogo inteligente con alguien es también hacer avanzar un poco tus capacidades intelectuales. Y en este sentido es el que lo digo, y creo además, cada vez estoy más convencido de ello, es decir, que tenemos un deber moral con nuestras propias capacidades. Sin embargo, hoy a lo mejor me equivoco, pero parece que no importan ni el deber, ni la moral, ni la inteligencia, porque el conocimiento a veces es visto como algo elitista y opresor. Pues a ver, pero a nosotros nos importan, ¿verdad? Sí. Pues celebrémoslo. De acuerdo. Un canto al optimismo, claro. Celebrémoslo. Es decir, que a otros no les importa, pues yo los seguiré saludando, y si son amigos míos, seguiré tomando una cerveza con ellos, invitándolos a cenar a casa. Pero yo quiero celebrar lo que soy de una manera natural y espontánea. Y por supuesto que en toda ambición noble hay una voluntad de elitismo. ¿Sabes por qué? Porque educarse en el fondo no es sino limarse esas asperezas de vulgaridad que traemos adheridas al alma. ¿No? Y eso, la voluntad de limarse esas asperezas, esas rebabas, podríamos decir, pues bueno, pues forma parte de una voluntad de alcanzar lo mejor de ti mismo, y eso es el elitismo. Sin mayores pretensiones ni más gesticulaciones. Defiendo esta la memoria como algo que debería exigirse en la escuela, me parece. A ver, mira, yo tengo ya unos años, ¿sabes? Tengo 66 años, y en toda mi vida no he conocido a nadie que quiera tener menos memoria que la que tiene. Por lo tanto, algún valor tendrá. Algún valor tendrá. Por otra parte, cuando te voy a decir ahora algo de una manera muy tajante. Creo que quienes denigran la memoria no saben lo que están diciendo. Porque estoy convencido que para denigrar la memoria necesitas tener argumentos en la memoria para poder sostenerlo. Y cuanto más argumentos tengas en la memoria, mejor la defenderás. Por lo tanto, no se puede defender la falta de memoria sin memoria, a no ser que seas una piedra. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo hay argumentos que te dicen de docentes, incluso de profesores. Sí. Si los alumnos pueden encontrar cualquier dato, cualquier conocimiento en Internet, ¿qué sentido tiene que aprendan fechas o capitales? Si tenemos calculadoras, ¿tiene sentido que aprendan a hacer operaciones matemáticas, como las raíces cuadradas? Y si podemos alimentarnos, ¿cómo se llaman los potitos? Cuando yo tenía niños pequeños se llamaban potitos, ahora no sé cómo se llamarán. ¿Se siguen llamando así? Yo creo los botes de comida infantil. Sí, bueno, sí. Si podemos alimentarnos de potitos, ¿por qué alimentarnos de un bistec? Si es mucho más cómodo. Volvemos a lo de siempre. Allá cada cual, pero déjenme, de verdad, déjenme que celebrar lo que soy y celebrar lo que quiero ser con las personas que me estimulan a serlo. Y nada más. Ahora, que eso que se dice de que la información está en Internet. Sí, la información está en Internet, pero no el conocimiento. Y a nosotros lo que nos interesa es el conocimiento. El conocimiento podríamos decir que es la información deglutida. La subjetivización de lo que hay ahí. Porque en Internet está toda la información y toda revuelta. Por ejemplo, yo no sé quién hace
las páginas de la enciclopedia famosa de Internet. Pero hay una entrada mía que no tengo ni idea quién la ha hecho y que, entre otras cosas, dice que yo he sido profesor, me parece que dice de la Complutense, nunca lo he sido, profesor de la Complutense, ¿no? Entonces intenté borrarlo y no hay manera. Quiero decirte con esto, que ahí está todo. Está lo correcto, lo incorrecto, lo verdadero, lo falso, lo sublime, lo bajo, y están en el mismo nivel. Pues, ¿qué te diría yo? Las obras completas de Georgie Dan y las canciones del verano y los cuartetos de cuerda de Beethoven, ¿no? Están en el mismo nivel, a un clic tuyo. Ahora, ¿qué es lo que te hace? Lo importante es, ¿qué criterios tienes tú para moverte y poder elegir entre Beethoven y Georgie Dan? Eso no te lo va a proporcionar Internet. Claro. Internet te dice, aquí está el mapa. Ahora, ¿sabes lo que ocurre? Y esto es a veces lo que no gusta aceptar, que para valorar el conocimiento se necesita conocimiento. De la misma manera que para valorar la memoria se necesita memoria, para valorar el conocimiento se necesita conocimiento, cosa que sabían perfectamente todos nuestros abuelos, ¿eh? Pero que parece que los nietos queremos enmendarles la plana a los abuelos y decirles, nosotros sabemos más de psicología porque tenemos medio euro de, pues qué sé yo, de neurociencias en el bolsillo. Vale, entonces si nos interesa el conocimiento, en la escuela hay que educar a los alumnos para las cosas útiles o para que sean felices. A ver, mira, desde luego no hay que educar ni para lo inútil ni para la infelicidad. ¿Eh? Lo que no hay que hacer es educar solo para la felicidad tal como la entiendes tú, ni claro, para lo útil tal como lo entiendo yo. Claro. Yo siempre he dicho que la felicidad, mira, lo máximo que sé decir de la felicidad es que es una canción de verano. La cantaba Palito Ortega en mi infancia y me lo pasaba muy bien cantando esa canción. Es la felicidad. Yo soy muy reacio a utilizar estas grandes palabras, ¿eh? Porque veo que hay muchas personas que, pues no sé cómo decirte, que parece que se conforman con felicidades muy pequeñas. Yo soy más ambicioso, ¿eh? Y para eso, pues necesito, para acercarme a mi concepto de la felicidad, entre otras cosas, necesito llevarme bien conmigo mismo. Y para llevarme bien conmigo mismo, pues aún me queda mucho trabajo por hacer. ¿Eh? Y por lo tanto, pues digamos que la felicidad está ahí, pero me quedo por las etapas intermedias para ver si progreso. Y con respecto, me hablabas de la felicidad y me hablabas de la utilidad. La utilidad, de educar claro, para que tengan conocimientos útiles. Claro, cuando tú enseñas a leer y a escribir, eso tiene una utilidad, pero es que además, ¿qué progreso intelectual es inútil? Pero a mí se me escapa, es decir, me puedes decir la famosa historia, los reyes godos es una tontería. Yo jamás he visto a nadie estudiarse los reyes godos de memoria. Ahora bien, si eres historiador, está bien que te los conozcas. Y si te consideras una persona culta, pues está bien que sepas que Recesvinto fue un rey godo y Grichilipotri no. ¿Eh? Pues porque ahora sería incapaz de volver a repetir este nombre que me acabo de inventar, ¿no? Pero que dices, pues bueno, te suena. Y escucha, ¿y Bamba y Vitita cómo iban? Iban uno, pues a mí me pondrías en un aprieto, pero sé que eran godos, es decir, que eran, y por lo tanto, si tengo que buscar en una enciclopedia, sé por dónde me tengo que mover, ¿no? La idea de que el conocimiento es inútil, nunca es inútil si es riguroso. El que me parece no inútil, sino perjudicial, es el conocimiento trivial. Que por otra parte, sí, que por otra parte puede ser muy útil para la vida cotidiana. Mira, mi idea, yo en el libro que tú has citado antes, La escuela no es un parque de atracciones, hablo mucho de lo que llamo el conocimiento poderoso. ¿Y qué es el conocimiento poderoso? Sí, ahora intentaré explicarlo de la manera muy sencilla. Mira, un niño de Madrid, cuando oye la palabra Madrid, la asocia a sus experiencias en Madrid.
¿eh? Y un niño de Burgos, cuando oye la palabra Burgos, pues la asocia sus experiencias con Burgos. Y los dos niños, cuando oyen la palabra mamá, la asocian a sus experiencias con su mamá. Digamos que sus conceptos están muy cargados de sus experiencias personales. De acuerdo. Entonces, la evolución intelectual pasa por convertir trabajar con esos conceptos de tal manera que cuando oigas la palabra mamá, sepas que no se refiere a ninguna mamá en concreto. Que ahí hay un concepto que es un concepto desligado en principio de mis experiencias personales, en las que pueden caber mis experiencias personales, pero también las experiencias personales de todos los compañeros de clase. Entonces, ese proceso de ir de lo concreto a lo abstracto es el fundamento de, pues bueno, de la educación, que podríamos decir de otra manera que eso es la dialéctica. Eso es la dialéctica, la capacidad de integrar lo diverso en unidades cada vez más complejas. Eso lo tienes que hacer haciéndolo. Por eso a mí me hace mucha gracia cuando se habla de las competencias generales. Las competencias generales se construyen a partir del trabajo con las competencias concretas, específicas. Mira, estamos en una situación en la que hoy, por ejemplo, decía alguien que era una inmoralidad en El País, leía un artículo, que era una inmoralidad hacer repetir a los niños. Yo soy muy crítico con la repetición. Yo creo que que nuestros alumnos repiten demasiado. Ahora bien, ¿acaso no es una inmoralidad que 1 de cada 4 jóvenes de 16 años salga de su escolaridad obligatoria después de haber pasado un mínimo de 13 años en la escuela sin saber leer? ¿Eso no es una inmoralidad? Entonces, el señor... Claro. Y además, no es una inmoralidad decirle a ese niño que nada, que progresa, que pasa, que etcétera, etcétera, y después abandonarlo en las puertas de la escuela con un título que no le va a llevar a ningún sitio porque es incapaz de entender una frase mínimamente compleja. Claro, eso sí que es inútil y les hace infelices. A mí eso me parece, pero vaya, no quiero ponerme fuerte con nadie. Lo que quiero decir básicamente es, señores, padres de familia, preocuparos por los conocimientos de vuestros hijos que no hacen daño. De verdad, conocer no hace daño. El conocer no ocupa lugar, pero conocer no hace daño. Mire, comprender, sea lo que sea, comprender es situar un concepto en un contexto. Cuanto más amplio sea el contexto, más fácil vas a comprenderlo. Si yo te hablo, pues qué sé yo, y yo te digo, mira, en Navarra existió un ganadero importante que tenía una casa cerca de la Plaza del Castillo de Pamplona. Como tú no tengas un contexto de Pamplona, la Plaza del Castillo, qué casa, lo que estás oyendo son cadenas fónicas sin sentido. Vale. Si yo te digo, mira, decía Platón que toón ahí genesin uquejon. Pues igual. Claro, porque te falta el contexto. Entonces, el conocimiento, lo que nos capacita es para ampliar los contextos en los cuales podemos integrar los conceptos. Cuanto más amplio sea el contexto, más capacidad tendremos de movernos por el mundo porque mejor entenderemos las cosas. Y de hecho, mira, cuanto mayor soy, más me doy cuenta de lo inteligente que era mi madre. Una campesina muy humilde de un pueblo de la Ribera de Navarra, que a mí me decía siempre lo siguiente, me decía, hijo mío, estudia para que puedas presentarte en cualquier sitio. Eso es la educación. Ser una persona educada es la que es capaz de moverse en distintos ámbitos, sin ser prepotente ante el humilde y sin ser, ¿cómo te diría yo? Sin venirse a menos o sin andar rindiendo pleitesías ante el poderoso. Saber encontrar el nivel adecuado de relación para cada contexto. Pero para eso necesitas contextos. Necesitas conocimientos, necesitas vocabulario, necesitas sintaxis, que ahora nos dicen que no es tan importante. ¿Cómo podemos pensar sin sintaxis? Si la formalidad del pensamiento es el ejercicio de la sintaxis.
Ujú. A propósito de esta anécdota, hay otra de Chesterton en un viaje a España que, por lo visto, compartió almuerzo con unos campesinos y les comentaba a sus compañeros con los que viajaba por España qué cultos son estos analfabetos. Sí. Entonces, esta frase era un elogio, una crítica, un insulto. En ese viaje iba acompañado por el socialista Fernando de los Ríos. ¿Eh? Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos es uno de los que más utilizan el concepto de aristarquía. ¿Eh? El concepto de aristarquía no existía, lo que después hemos llamado meritocracia, que está creado, pero él utiliza el concepto de aristarquía, los puestos públicos abiertos a los mejores. Y a mí me gustaría saber quién está en contra de este ideal republicano. Republicano en el sentido etimológico del término. ¿Quién está en contra de que los puestos públicos los ocupen los mejores? Que tengamos los mejores maestros, los mejores médicos, los mejores barrenderos, los mejores cirujanos. ¿Quién está en contra? Pero para eso habrá que educarlos y habrá que hacer lo que desde Lenin se consideraba un valor, lo que se llamaba entonces la emulación socialista, el querer ser de los mejores. Y ahora nos dicen algunos que la emulación socialista es de derechas. Es de derechas. No, es simplemente una aspiración que deberíamos cultivar en todos. Porque ¿cuántos niños fracasan porque nadie les ha enseñado a aspirar, a tener aspiraciones nobles sobre sí mismos? Perdona, con respecto a Chesterton, lo que estaba diciendo era la nobleza de los gestos sencillos. Iban en coche Fernando de los Ríos y Chesterton por la meseta y se encontraron, me parece que era en Valladolid, no recuerdo ahora, se encontraron en un ribazo unos campesinos que estaban comiendo unos trozos de pan, unos trozos de tocino y bebiendo de la bota, ¿no? Fernando de los Ríos animó a Chesterton a sentarse junto a ellos y Chesterton se quedó admirado de la nobleza de cada pequeño gesto, de cada pequeño gesto. Efectivamente, es decir, lo que podíamos decir, ese sentido elitista no es propiedad de nadie, no es propiedad de nadie. Yo he conocido campesinos con un sentido del trabajo bien hecho enorme, con un pundonor, y esos para mí eran aristócratas, claro que eran aristócratas, faltaría más. Desde luego. Me ha llamado mucho la atención un tuit que ha publicado hoy, dedicado, me parece que a los cascarrabias. Sí. Cita lo siguiente: corren malos tiempos y el mundo se está volviendo viejo y malvado. La política es cada vez más corrupta. Los niños ya no son respetuosos con sus padres. Y es de una inscripción caldea del 3800 a.C., no de 2021. Ya verás, yo no sé si esa inscripción es exactamente, tiene ese origen o ha sido inventada, no lo sé, me da igual. Lo que sí que me parece curioso es que en estos tiempos parece como que los adultos les da vergüenza ser cascarrabias. Y entonces están todo el día ejerciendo de amigos comprensivos de sus hijos. Yo creo que los adultos estamos para dar la tabarra. Y creo además que nuestros hijos nos lo agradecen. Podemos tener una disputa por eso, porque nosotros creemos que la hora máxima de vuelta a casa son las 10:30 y nuestros hijos están convencidos de que somos los padres más dictatoriales del mundo, que todos los otros padres del universo son más generosos y comprensivos, ¿no? Pero los adultos estamos para eso. Mira, en una familia, pero podría decir lo mismo en una escuela, en un equipo de fútbol o en cualquier asociación humana, pero concretémonos en la familia. Alguien tiene que resignarse a hacer de adulto. Y es bueno que se resignen los adultos. Porque claro, ¿qué te diría yo? Ahora yo tengo ya hijos mayores y esto lo puedo contar sin problemas. Claro que muchas de las cosas que hacen tus hijos las comprendes muy bien, porque tú también has sido niño. Claro. Y sabes perfectamente que ser niño es tener mucha más energía que sentido común para controlarla. Eso es ser niño. Y por lo tanto los niños muchas veces hacen cosas
que no saben muy bien por qué las han hecho y que después ven las consecuencias y se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Y entonces los padres, que somos muy comprensivos y muy dialogantes, le decimos, a ver, hijo mío, cuéntame por qué. Y el hijo nos mira con una cara de perplejidad porque sabe que nos va a hacer lo peor que nos puede hacer, no darnos una respuesta porque no la tiene. ¿Eh? Bueno, entonces tú puedes entender eso, pero tu papel no es darle una palmada en la espalda y decirle a tu hijo, hombre, has roto un plato, no pasa nada, yo también rompí uno. Tu papel es decir, hijo, ten más cuidado la próxima vez. Claro. Ten más cuidado, porque eso le ayuda a relacionar causas y efectos y por lo tanto a aprender que bueno, que si llevas un plato de cualquier manera es más fácil que se te caiga y se te rompa que si lo sujetas bien. Pues, pero esos aprendizajes, es decir, el hacer, convertir la experiencia en prudencia, es algo que no forma parte de los intereses inmediatos de los niños. Los niños lo que quieren es una experiencia intensa de las cosas. Convertir esa experiencia en prudencia es una actividad, es un proceso en el que los adultos tenemos que intervenir. Aunque sea en familias, como usted dice, sensatamente imperfectas, porque usted creo que dice también que una familia normalica es un chollo ideológico. A mí me parece obvio. ¿Por qué? A mí me parece, y además cada vez más. Es decir, a ver, yo creo lo siguiente, que si hubiese posibilidades de ser una familia perfecta, pues estaría bien que aspirásemos a ello, ¿no? Pero resulta que no hay ninguna posibilidad. Es decir, por muchísimas razones que no vamos a entrar a detallar, ¿no? Entonces, ya que tenemos que ser imperfectos, vamos a introducir la sensatez en nuestra imperfección. ¿Eh? Entonces, lo que yo pido, porque a veces se dice Gregorio Luri, el defensor de las familias imperfectas. Uy, entonces me entra como una especie de calor inmediato y digo, no, por favor, de las familias sensatamente imperfectas. Es decir, de las familias que intentan introducir la sensatez en sus imperfecciones inevitables, ¿no? Porque además creo que eso, el intento de introducir la sensatez en tus imperfecciones, es la mayor enseñanza que les puedes legar a tus hijos. Entonces, para terminar, don Gregorio, ¿usted cree que hay, después de todo esto que hemos hablado, esperanza para el conservadurismo, esperanza para los clásicos? Obviamente, pues claro que sí, vamos a ver. Primero, porque todo el mundo es conservador con aquello que considera suyo. Todo el mundo. Incluso podrás ver que hasta ideológicamente te encuentras con manifestaciones muy conservadoras de aquellos que se consideran muy progres, ¿no? Porque a un cierto imperialismo, una actitud muy... Bueno, en fin, vamos a no entrar en detalles. Todo el mundo es conservador con aquello que considera propio y que considera suyo. Lo que nos falta, lo que quizás nos falta, es... pues bueno, pues aceptar que somos lo que somos sin ningún sentido de la prepotencia, pero también sin ninguna humildad pacata. ¿Eh? Pues somos lo que somos. A mí me gusta decir, el otro día, hoy es lunes, el sábado aquí cerca, en Lérida, me preguntaban por qué soy conservador y les contestaba algo que puede parecer una butad, pero que me la creo. Y es que si tú le preguntas a alguien qué eres y te dice progresista, ya sabes lo que va a pensar. Que te puede decir tema por tema y sabes lo que va a pensar. Si tú le preguntas a alguien qué eres y te dice conservador, no tienes ni idea de lo que va a pensar. Bueno. Por lo tanto, eso quiere decir que la ortodoxia hoy está en la izquierda y la libertad de pensamiento pues está en el conservadurismo. Y a eso me agarro. Creo que hoy la libertad, lo que es la libertad de pensamiento, la capacidad para poner en cuestión tus principios, tus bases, para ver qué es lo que tienes que fortalecer, qué es lo que tienes que mantener, qué es entender, como decía Balmes, que a las ideas no se detienen nunca con bayonetas y que cuando una idea, por mucho que te pueda desagradar, encuentra su tiempo,
esa idea va a poder con todo y se va a instalar. ¿Eh? Y por lo tanto, pues tú tienes que saber que eso es la historia. Eso es la historia. Las ideas tienen, podríamos decir, un alma darwiniana. ¿Eh? Y van pugnando entre ellas, y cuando una pues resulta que ves con más pujanza y encuentra su tiempo, se va a realizar. Y tú, si eres conservador, pues tienes que saber que hay también que conservar la comprensión de la realidad que se manifiesta de esta manera, ¿no? Y escucha, no me gusta nada ni el conservadurismo lacrimógeno, ni el conservadurismo que dice, ay, no entiendo a los jóvenes, ni el conservadurismo. A ver, que eso, cada uno tiene sus defectos específicos, ¿eh? A mí me gusta pues el conservadurismo sereno. El conservadurismo sereno que entiende, mira, otra cosa que he observado también de hace mucho tiempo es que el conservador tiene argumentos para defender la presencia política del progresista, mientras que el progresista no tiene argumentos para defender la presencia política del conservador. Vamos a ver, ¿cuál es este argumento? Pues básicamente el siguiente: el conservador, entre las imágenes que el conservador usa para entender la realidad, está la de la barca, ¿no? El Estado como una barca o la nación como una barca. El conservador sabe que si todo el mundo fuese conservador, todos estaríamos hasta a babor o a estribor y el barco acabaría dando la vuelta. Por lo tanto, es bueno que estén tanto babor como estribor ocupados, y no solamente ocupados, sino que haya de vez en cuando transferencias de ideas, de personas, siempre un grupo más radical en babor, un grupo más radical en estribor, unos que se gritan desde esos grupos radicales, otros que... Pero es bueno que haya esa dinámica y esa comprensión. Una sociedad, aquello que decía Platón y Aristóteles lo repite, la ciudad está hecha de diferencias. A mi modo de ver, un conservador se contradiría a sí mismo si quisiese una sociedad homogénea. La sociedad está hecha de diferencias. Ahora bien, precisamente porque está hecha de diferencias, lo que pido para mí es la libertad de andar por casa, de manifestar mi preferencia y mi diferencia y mi singularidad con normalidad. Pues después de esta conversación tan interesante, don Gregorio, muchísimas gracias por su generosidad, por dedicarnos su tiempo, por su paciencia. ¿Me dejas que te diga una cosa más? Sí, claro. Mira, para hablar con vosotros he modificado aquí mi cuarto de estudio para ponerme al lado de un clásico. Este clásico es Hugo Pratt. Hugo Pratt, uno de los grandes dibujantes de cómic y guionista, era un grande de nuestro tiempo. Y como tengo este original suyo, que además me lo tiene dedicado, pues que con esto quiero decir que es clásico, también nuestro presente produce clásicos. De hecho, y esto lo dice Chesterton también, la persona inculta es aquella que pasa al lado de un clásico sin darse cuenta. Oye, encantado, un placer. Pues después de esta conversación sobre el conservadurismo sereno, nos despedimos, don Gregorio. Muchísimas gracias de nuevo. De verdad, gracias por habernos dejado abusar de su paciencia y perdone las molestias, los problemas tecnológicos. Muchísimas gracias. Un placer, hasta siempre. Adiós.